Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, remanente fiel. Continuaremos hoy día con el derramamiento del Espíritu Santo, las manifestaciones de poder. Esta es la parte 3. Habíamos terminado el segmento anterior con Jesucristo hablándole a sus discípulos, donde le decía que si buscaban hallarían, y eso es lo que nosotros hacemos, buscar, porque debemos de ser esos obreros que usan bien la palabra de verdad, que debemos buscar la verdad. Sabemos que en todo este tiempo transcurrido desde hechos del derramamiento del Espíritu Santo el día Pentecostés hasta hoy, se han levantado muchas doctrinas, muchas religiones que han pervertido lo que Dios hizo disponible por medio de su Hijo Jesucristo y que fue manifestado por los discípulos en el principio. Y como vimos en el estudio anterior del crecimiento y expansión de la iglesia del primer siglo, vimos también cómo en el transcurso del tiempo se fue pervirtiendo. Entonces, hoy día entendemos y sabemos que la incredulidad y la religiosidad que se adueñó de la iglesia del primer siglo, la sana doctrina fue ahogada a través del tiempo. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Hechos 13:45. Aunque ustedes ya lo sepan y estén confirmados en la verdad presente, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Hechos 13:45. Pero viendo a los judíos la muchedumbre que se llenaba de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero Pablo, al ver lo que ocurría, inspirado por Dios, dijo, Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Como hemos visto, la palabra de Dios es viva, está viva hoy día, y está viva cuando se cree, cuando se camina de acuerdo a lo que Dios dejó estipulado en su palabra por medio de hombres que fueron inspirados por Él. Este versículo en particular está plenamente vigente hoy día. Cuando nosotros llegamos y le enseñamos a la gente que está disponible el derramamiento del Espíritu Santo, sabemos la respuesta que recibimos. Sabemos que se niegan a creer, que se burlan y que tienen miles de respuestas para este tiempo. Incluso aún se dicen que ¿cómo van a manifestar el Espíritu de Dios si son pecadores? Y el entender, para ellos, a su entender, siguen siendo pecadores y nosotros podemos ver que sí lo son. Son pecadores porque no creen lo que Dios dice en su palabra. Y habíamos visto que los judíos que creen en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, no creen en la venida del Mesías, todavía la esperan. Para ellos Jesucristo es solamente un profeta más. Y hoy día es igual, porque cuando se le habla a la gente que pueden sanarse, que pueden sanar a otros, que pueden liberar a los oprimidos por el diablo, no lo creen, no se sienten capaces o prefieren hacer show de sanidades. Pero Jesucristo, los discípulos, los seguidores, los creyentes del primer siglo nunca hicieron un show para hacer sanidades. Vieron la necesidad de la gente vio que esos hombres o esas mujeres tenían respuesta a sus deseos más profundos en su corazón y creyeron que lo que estaban recibiendo provenía no de ese hombre, provenía de Dios. Y como para Dios no hay nada imposible, el milagro se producía. El ciego recibía vista, el poseído por el diablo salían los espíritus diabólicos de ellos. Y todo eso, Jesucristo dijo que nosotros haríamos
y que sus obras haríamos y aún mayores haríamos. Si el Hijo de Dios hacía todo lo que su Padre le mandaba y hacía todo lo que su Padre le decía, estará disponible que hoy día nosotros también podamos operar todo ese poder que estaba disponible en ese tiempo y que yo digo, porque creo en Dios, que está disponible el día de hoy para todo aquel que cree, porque Dios no hace excepción de personas, sino de condiciones. Y la condición es creer. Volvamos a leer Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién le estaba hablando? A los judíos. Y como ya hemos visto en reiteradas oportunidades, los judíos y aquellos que se dicen judíos hoy día, o que hacen ritos judíos, o que se visten como judíos, y que quieren ser parte de los 144.000, aunque ya se les mostró que los 144.000 tienen nombres y apellidos para con Dios, y que ya son elegidos, ya fueron elegidos. Y para aquellos, desde el día de Hechos en adelante, para aquellos judíos, para aquellos gentiles, para todas las naciones, para todo aquel que creyera, comenzaba una nueva administración. Y aquellos que se negaron a creer en esta nueva administración de justicia, siguen muertos en delitos y pecados. No importa en qué religión, que anden con su Biblia mostrándola al mundo, o que anden con todos esos ritos que hacen y que sabemos que no son más que fuego extraño para con Dios. Después leíamos: mas puesto que la desecháis, le está hablando a los judíos, y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y nosotros somos los gentiles. Y Pablo fue el que dejó establecida la nueva administración, mostró todo el poder que estaba disponible, mostró, inspirado por Dios, la lucha espiritual que llevamos día tras día, y con quién es nuestra lucha primera, que somos nosotros mismos, con ese viejo hombre que está en nosotros, que se niega a aceptar los mandatos de Dios, y aún Pablo lo reconoce, diciendo de que él quería hacer lo correcto, pero veía en su cuerpo lo contrario. Y si vemos espiritualmente la situación, su cuerpo está en los 5 sentidos, y el adversario trabaja en los 5 sentidos. Como sabemos, un gentil era cualquier hombre o mujer que no era descendiente de las 12 tribus de Israel. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En estudios anteriores hemos tocado el tópico de dónde nacieron todas aquellas doctrinas perversas y contaminadas. Y veíamos que los concilios de Nicea en el 325, en el concilio de Constantinopla, fueron la base para todas las doctrinas que hoy día defienden, y son el estandarte de todas las religiones. Se les dijo y se les ha aconsejado que escudriñen las Escrituras. Y sabemos que la sabiduría de Dios está un poquito aquí, un poquito allá. Cuando ustedes vean los antiguos documentos de esos dos concilios, se darán cuenta del por qué se perdió en el tiempo. El diablo se encargó de ocultarlo, todos los beneficios que era el hablar en lenguas, todos los beneficios que era el ser lleno del Espíritu Santo, de la promesa, todo lo que Dios había prometido por medio del nuevo bautismo, que era el bautismo Espíritu Santo, por medio de su Hijo y en su nombre. Una de las decisiones que se tomó en el concilio de Constantinopla era prohibir todas las doctrinas emanadas por los pablistas, creo que le llamó. A todos los seguidores de esa doctrina se les prohibía y se les obligaba a volver al bautismo del agua. Entonces, resumiendo, todo lo que hoy día se mete en el agua están siguiendo una doctrina decidida y emanada de la religión católica, porque niegan la doctrina
que Dios le inspiró a Pablo de ser bautizado en Espíritu Santo. Cuando él lo explicó tan claramente que los beneficios que tenía, intercedía por los santos, hablaba secretos divinos con Dios, escudriñaba aún lo profundo de Dios. Todo eso. La religión católica decidió que no se debía de enseñar. Por eso hoy día hay tanta ignorancia en el mundo. Y podemos ver que aún hoy hay gente que ora por el mundo porque no entiende que el mundo está gobernado por el Dios de este siglo. Aún hay gente que está pidiendo cosas que Dios ya hizo disponibles, porque yo no puedo pedir sanidad, porque Jesucristo en el Calvario hace más de 2000 años ya la hizo disponible. Dios, dejando todas sus emociones, porque yo como padre emocionalmente no creo que llegara a hacer lo que Dios hizo y permitió que le hicieran a su Hijo Jesucristo por un tercero, por un extraño, como lo éramos nosotros, que éramos extranjeros y advenedizos, que ni siquiera éramos el pueblo escogido por Dios, porque el pueblo escogido por Dios eran los judíos, pero los judíos no quisieron oír y por tanto se hizo disponible toda la salvación y todo el conocimiento y todo el poder para los gentiles, que somos nosotros. Pablo fue puesto para luz de los gentiles, luz a nosotros que no somos judíos ni por religión ni por descendencia. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cuando nosotros entendemos lo que leemos, Dios sabe quiénes son los que vamos a creer, quiénes son los que nos vamos a comprometer, quiénes son los que vamos a andar por esa senda estrecha, por ese camino alto. Dios lo sabe. Y Dios sabe también que muchos de aquellos que van a escuchar, que van a creer, que van a renacer, el diablo se los va a robar porque ellos dejaron de creer, dejaron de accionar, o se llenaron de vanagloria y egolatría y cayeron de la gracia, como lo vimos en la iglesia del primer siglo, de todos aquellos que permitieron que dentro de la iglesia del primer siglo hubieran judíos celosos por la ley tomando decisiones. Porque no entendieron ese pasaje donde dice que es mejor entrar manco al reino de Dios que con las dos manos ir a la perdición. Cuando entiendan eso, ustedes van a poder caminar más livianos, porque van a cortar las emociones si alguien, por mucho que lo quiera, fraternalmente, y si no quiere caminar, si no quiere renovar su mente, si no quiere vivir la sana doctrina, yo no puedo seguir teniendo comunión con él. Y el mejor ejemplo lo podemos ver con Pablo. Él se movió con el liderazgo de la iglesia. Se movió con Juan, se movió con muchos otros. Pero esos muchos otros quedaron en el camino. Y él quedó solo. Así que no crean que si yo no tengo un montón de seguidores, no estoy en lo correcto. Muy por el contrario. Siempre he dicho, con que crea uno, ya he cumplido mi trabajo. Con que crea uno, que se salve uno, que renazca uno, que manifieste el poder ese uno, yo ya he hecho mi trabajo. Porque Dios no es un Dios de multitudes. Lo tocamos y lo vimos, que desde que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, hasta el libro de Hechos y el derramamiento del Espíritu Santo, habiendo salido de Egipto 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, solamente de toda esa multitud de gente, de los millares de gente,
solamente se van a salvar 144.000. ¿Ustedes creen que cuando habla Dios en su palabra de aquellos que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero, todos los que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero y lo reconocieron en algún momento Señor de su vida, se mantuvieron fieles? Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros. Hoy día, si le dijéramos a los gentiles, a todos aquellos que no son del pueblo de Israel, estas verdades, ¿se regocijarían? ¿Glorificarían la palabra del Señor? ¿Lo harían? ¿Se regocijan los gentiles el tener disponible el ser lleno del Espíritu Santo de Dios y poder manifestarlo hablando en lenguas hoy? Mateo 10:20. Muchos dirán, oye, es que yo no he tomado el curso para ser apóstol, porque ahora son cursos, se va a la universidad para ser líder. Todo eso está en el mundo de los sentidos. Para Dios, todo eso es paja, todo eso es fuego extraño. Porque Ananías era un discípulo y no fue a una universidad o a una escuela que le enseñaran a ser profeta o a hacer sanidades. Solamente creyó lo que Dios decía y manifestó el Espíritu de Dios, teniendo palabras de sabiduría para aplicar lo que Dios le decía por medio de palabras de ciencia. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, no tengas temor. No tengas temor, habla, porque Dios, por medio de su Espíritu, te inspirará a decir todo lo que es necesario decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nosotros movemos nuestra lengua, nosotros emitimos los sonidos, pero todo lo que sea concerniente a enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia es inspirado por Dios. Sí, esta es la condición, sí creemos que somos capaces de hacerlo. Sí, realmente amamos a Dios. Porque muchos dicen que creen en Dios. Todos creen en Dios. Hasta los espíritus diabólicos creen en Dios. Pero quien le cree a Dios, ese es el remanente fiel. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, le está hablando a los gentiles, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Fuiste llamado? Tú estás entre este grupo. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, como ya vimos, esta palabra fe es creencia, y creencia es un verbo que connota acción. Yo tengo que moverme, yo tengo que accionar de acuerdo a lo que estoy diciendo. ¿Recuerdan de Hebreos 11:1? Después la fe, después la creencia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando apliquemos al 100% eso, vamos a ver señales, milagros y maravillas en nuestras vidas. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, por la creencia, recibiéramos la promesa del Espíritu. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Era un misterio para muchos y sigue siendo un misterio hoy día. Un misterio que está oculto, pero que no está oculto por la voluntad de Dios, sino que sigue estando oculto por la dureza del corazón de aquellos que dicen amar a Dios. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que la Biblia es un libro, nada más que un libro, y lo puedes usar para muchas cosas, pero que toma vida cuando yo la creo lo que ahí está escrito. Por eso dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quieres tú traer la revelación de Dios? Cree.
por manifestar ese Espíritu de Dios, hablándole a otros la sana doctrina. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo, al que Dios llamó para llevar luz a los gentiles, ¿cuál era su preocupación? Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, Hechos 19:2, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hoy día, ¿cuántas religiones, cuánta gente en las religiones dice lo mismo? Ni siquiera hemos oído. Aquí la responsabilidad es compartida, porque el hombre está predispuesto a culpar a otros por sus faltas. Porque van a decir: oye, es culpa de mi pastor, del maestro, del Juanito Pérez, que no me enseñó. Pero tú tienes la Biblia, porque no fuiste al corazón de Dios y lo escudriñaste. Es tu responsabilidad. Por eso Dios dice: cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y si el pueblo de Dios es destruido, como vemos con todas las calamidades que pasan en el mundo, si es destruido ese pueblo que dice ser de Dios, es básicamente porque no creen y están fuera del amparo y la protección de Dios por su desobediencia, por su tosudez, por su rebeldía o por su ceguera. Nada más. No es la voluntad de Dios que un hijo de Dios muera joven. No es la voluntad de Dios que un hijo de Dios pase hambre, porque estaría rompiendo todos los principios de la palabra. Todos. Si Dios dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo puedo ver en el transporte público cómo andan entregando versículos, pancitos de vida le llaman, y piden plata. Tienen la piedad como fuente de ganancia. Hay otros que cantan, pero que si tomaran las letras de esas canciones y la confrontaran con lo que Dios dice, se darían cuenta del error en que están. Pero si miro a las religiones, están en lo mismo. Están en lo mismo. Su preocupación primera es el dinero. Nada más. No es hacer la voluntad de Dios. Porque si fuera la voluntad de Dios, llevarían a la gente a renacer. Hablarían lo que es correcto. No inventarían nuevas doctrinas que no aparecen en la palabra de Dios. No aceptarían que otros inventen doctrinas y no la pregonarían como una nueva doctrina. ¿Sabes tú? Cuando Dios habla de que nos va a mostrar lo futuro, ¿sabes dónde está escrito? En la palabra de Dios. Ahí está todo. Si ese es el marco de Dios, Dios no va a hacer nada que no esté escrito, no esté estipulado en su palabra. Nada. Así que todos aquellos que hoy día andan pregonando que Dios es mujer, que Dios es madre, porque esa es la nueva, están fuera de la voluntad de Dios, porque no está estipulado en la palabra de Dios. Jesucristo decía que era su Padre. Nosotros cuando oramos es nuestro Padre, es el Padre Creador. Pero esto tiene un trasfondo mucho más allá, que es pervertir la sana doctrina, engañar, aun si fuera posible, a los escogidos de Dios. Miren la pregunta que le hace Pablo: ¿cuál era su interés? Para aquellos que pensaban o defendían la doctrina que recibieron en sus religiones, que la palabra, que el derramamiento del Espíritu Santo solamente fue para los apóstoles, ya vimos que fueron bautizados 3.000 en el primer prédica o discurso de Pedro. Después vimos que Lidia fue bautizada por Pablo, que Pablo mismo fue bautizado por Ananías. ¿Y cómo sé que hablaron en lenguas? Porque Pablo decía que hablaba en lenguas más que todos los demás. También vi que habían profetisas, 4 hijas, que había un varón
que profetizó lo que le pasaría a Pablo. Estaba operando el poder de Dios, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. También vi que en casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Cuando yo junto toda esa información, es cuando yo logro entender la verdad. Que si la religión me enseñó que el derramamiento del Espíritu Santo era solamente para los discípulos, me mintió. Así de simple. No está viviendo la sana doctrina. Y aquí vemos otro ejemplo. Hechos 19:2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Porque las religiones no lo enseñan. Porque el recibir el Espíritu Santo te da poder. Y el adversario no quiere que tú tengas poder. Te quiere seguir teniendo en ignorancia. Porque el adversario trabaja con la ignorancia. Y como vimos, ignorancia no es una ofensa. Es falta de conocimiento o le falta toda la información. Nada más. Eso es ignorancia. ¿A cuántos de los que hoy se dicen creyentes ante esta pregunta responderán de la misma manera? Hagan la prueba. A aquellos que andan con la Biblia bajo brazo, pregunten, oye, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pregunten. Háganlo. Prueben. Si Dios dice, probadme ahora en esto, pruébenlo. Prueben que su palabra es verdad. Prueben que su palabra es viva. Prueben. Porque es la única forma de hacerlo. Si Dios dice que nosotros debemos ser niños, vemos que un niño prueba a pararse una vez y se cae. Prueba a pararse una segunda vez y se cae. Prueba a pararse una tercera vez y da sus primeros pasos y se cae. ¿Por qué no ser niños con Dios? Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuántas religiones dicen lo mismo? ¿En qué te bautizaste? No, en agua. Me llevaron a un río, me metieron en una piscina dentro de un templo, me tiraron agüita en la cabeza, de muchas maneras. Ese es el bautismo de Juan, tirar agua, o meterse al agua. Que era un bautismo de arrepentimiento. Pero aún Juan decía que venía uno tras él que era más poderoso que él, que bautizaría en Espíritu Santo. Y eso es la parte que no creen las religiones, que hay algo más poderoso que el bautismo de Juan. Esa es la razón por la que estos creyentes no habían recibido el Espíritu Santo en manifestación, porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua. Al igual que hoy la gente sigue bautizándose en agua. No son enseñados o no creen en el bautismo espiritual en el nombre de Jesucristo. El bautismo de justicia, el bautismo de salvación. Pablo, inspirado por Dios, muestra la forma de remediar este error doctrinal y les enseña la práctica correcta. Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ella el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. A través de todos estos años de estudio que hemos tenido, hemos ido ahondando en diferentes palabras, diferentes conceptos, para entender mejor la palabra de Dios, basados en la palabra de Dios. Primero dice, cuando oyeron esto, primero para que tú puedas entender el corazón de Dios, tienes que predisponer tu corazón a oír. Porque si tú tienes tu corazón tan endurecido, va a primar tu religión o lo que te enseñó tu líder. Dispone tu corazón a Dios. Haz uso de esa palabrita que la mayoría de las religiones tienen. Humíllate ante Dios. Como ya vimos, esa palabra humillarse es un sometimiento deliberado por amor a Dios. Eso es humillarse. Sométete a Dios, a sus designios, a entenderlo, a creer lo que te está diciendo. Cuando oyeron esto, primer paso, oír con creencia lo que estás recibiendo.
Lo segundo paso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La acción para recibir. Y habiendo impuesto Pablo las manos, como vimos también, la palabra imposición de manos no es lo que se hace en las religiones, que hacen chazán y cosas así con las manos, no. Lo único que hace es mostrar aquel que ministra con el que es ministrado. Eso es imposición de manos. Yo me puedo acercar a ti y hablarte y quizás poner una mano en tu hombro y es imposición de manos. Puedo tomarte las manos o no puedo ni siquiera tocarte. Te estoy ministrando, te estoy imponiendo las manos. Pero las religiones lo toman literal, lo toman en forma carnal. Entonces soplan a la gente, le pegan con un bastón, le pegan en la frente con la mano, porque le están imponiendo las manos. El poder. Que es un engaño al adversario. Es show, nada más que eso. Para mantener a la gente bajo ese embrujo de aquel que se cree grande y está siguiendo toda esa gente. Nada más que a hombres al despeñadero. ¿Qué es lo que ocurre cuando primero se oye con creencia, cuando se entiende que es el bautismo en el nombre de Jesús y que se respeta y se entiende que aquel que le está enseñando, que le está hablando, fue enviado por Dios para hablarte? Cuando esos tres pasos se cumplen, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Manifestaron, porque ellos creyeron. No creyó Pablo por ellos. Ellos creyeron. Primero oyeron. Pues fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Debe ser importante la hablar en lenguas, si ya ahora lo estamos viendo en gente que va por el camino, que se dice discípulos, que solamente conocía el bautismo de arrepentimiento, el bautismo en agua. Debe ser importante para Dios, ¿no creen? ¿Por qué no lo creen? ¿Por qué no lo manifiestan ustedes? ¿Por qué no llevan a otros a manifestarlo? ¿Porque son pecadores? Están haciendo bien mentirosos. La sangre de Jesucristo me limpió de todos mis pecados. Están haciendo mentirosos a Dios. Porque dice que todos tenemos el Espíritu de Dios. Que todos tenemos el ministerio de reconciliación. Todos los renacidos. Los renacidos. No los que andan con la Biblia bajo el brazo, que se ponen a gritar. Los renacidos, aquellos que manifiestan el Espíritu de Dios. Y que lo hacen para la gloria de Dios. Y lo hacen como Dios dejó estipulado. Hablar en lenguas en mi vida de oración privada. Lenguas con interpretación y profecía para la bendición de la casa de Dios, de los reunidos. Yo puedo estar en mi casa con un grupo de personas y podemos manifestar y podemos ser edificados, consolados y exhortados por medio de lenguas con interpretación o profecía, que es un mensaje de Dios o proveniente de Dios. Tan simple como eso. No necesito ir a un templo a adorar, donde voy a ir a cantar, donde voy a levantar las manos, a arrodillarme, a poner la cabeza en una silla. Todas son cosas de la carne. Están en todos los sentidos. Porque yo los veo que se agachan. Yo los veo que ponen cara de dolor cuando están orando. Y hacen oraciones infinitas. Y si yo pongo atención a lo que están diciendo, están pidiendo todo lo que Dios ya les dio. Y que ellos no creen por manifestar. Esto es lo que está disponible para todo el que busca a Dios. El que quiere vivir la doctrina correcta. Lo que le llevará a la práctica correcta de esa doctrina. Por tanto, el hablar en lenguas es adorar a Dios. El hablar en lenguas es la prueba indesmentible que se es un hijo de Dios y que se recibió el poder de lo alto prometido. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Hoy día cuando ven a alguien ministrar, ¿qué es lo que hace la gente? ¡Ay, qué grande el Juanito! ¡Qué grande el Pedrito! Incluso hay una religión que tiene a un hombre como su primer y grande hombre. Y es cierto, fue un grande al principio de la iglesia del primer siglo, pero después se vendió por temor a los judíos. Después se pervirtió. Y fue tanto
la mentira que se apoyó en este hombre, que lo tienen como un líder allá en Italia, que dicen que llegó a Roma. Y el único que llegó a Roma fue Pablo. Hechos 19:12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuando se les dice que toda enfermedad son espíritus diabólicos perjudicando tu vida, te están molestando, te están llevando a dudar de lo que Dios dice en su palabra, son espíritus diabólicos. Nada más. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuando se renace del Espíritu de Dios y se recibe manifestación del Espíritu Santo, es entonces que se es investido de poder y la autoridad para llevar a cabo la tarea, porque se puede vestir con toda la armadura espiritual que Dios ha hecho disponible para deshacer las obras del adversario. Incluso el creyente está capacitado para levantar muertos. Vengo a esta parte. ¿Crees tú que puedes levantar muertos? Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que ustedes pueden hablarle a un incrédulo, a aquel que nunca ha oído, no ha oído lo suficiente para creer, o pueden ministrar la sana doctrina a alguien que ha estado caminando en error doctrinal. Y van a salvar un alma. Van a levantar un muerto espiritual y lo van a pasar a vida espiritual. Y levantar un muerto. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice espíritu. ¿A quién se refiere? ¿Al espíritu que recibieron o a Dios? Es a Dios, mijo. Es a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de Dios es vida y paz. Porque la palabra como palabra no es vida, si yo no la creo y no es respaldada por lo que Dios dice. ¿Me entienden? Todas las religiones leen la Biblia, no se han dado cuenta. Y tienen poder, pero están hablando la palabra. La están mostrando. Y corren por la palabra. Mira aquí Isaías, mira ahí Apocalipsis. ¿Pero están respaldados por Dios? No están respaldados por Dios. Es vana palabrería. Porque están ocupados de la carne. Están ocupados de hacer las cosas de la carne, de ser vistos de los hombres, de tener harta gente adentro de un edificio y a esa gente pasarle un sobrecito para que ponga plata adentro. Eso es lo que quieren, para vivir de la piedad y tenerla como fuente de ganancia. No, su interés no es hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a esa nueva ciudad y se encontró con un grupo de gente que no estaba más preocupado de hacer lo correcto, sino que en escuchar nuevas cosas? Hay muchos que están escuchando esas nuevas cosas que el adversario levanta como doctrina, como ya les dije, Dios Madre. Eso es nuevo. Entonces llama la atención. Pero estamos preocupados de escuchar nuevas cosas que hacer la voluntad de Dios. Ya sabemos que la carne representa los 5 sentidos. Dios dice que el ocuparse o ser gobernado por la carne, por los 5 sentidos, es muerte. ¿Por qué? Porque nada de lo que se haga a los sentidos, gobernados por la carne, tendrá provecho espiritual. Nada. El bautismo en agua y todo lo que hacen las religiones hoy están en el ámbito de los sentidos, de la carne. Por tanto, no tienen provecho. No aseguran la vida eterna, no proveen poder para deshacer las obras del adversario. ¿Le agradará a Dios que su pueblo se guíe por los sentidos, por la carne, y no por el Espíritu Santo que Él hizo disponible por medio de su Hijo Jesucristo?
Si Dios comisionó a Pablo para entregarnos a nosotros los gentiles el conocimiento para recibir la salvación, y que Dios nos enseñara por medio del ministerio de Pablo la importancia del derramamiento del Espíritu Santo, el ser lleno del poder desde lo alto, y que al manifestarlo en el mundo de los sentidos hablando en lenguas sería una prueba innegable de que somos hijos de Dios y que el hablar en lenguas con interpretaciones por señal a los incrédulos. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esta palabra dones son regalos. Eso significa la palabra dones, un regalo espiritual. ¿Tú te lo merecías? ¿Tú lo buscaste? No, Dios te lo dio, porque te amó desde antes de la fundación del mundo. 1 Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Tanto en la religión, que sigue a hombres, que idolatra imágenes, que guarda los días, los meses y los años, que hace ritos, aunque esos ritos pareciera que son inspirados por Dios. No, que la mujer no puede usar faldas cortas, no puede usar pantalones. La mujer no puede enseñar. No, te lo ocurre. Puros, cosas de los sentidos. ¿Están de acuerdo en la palabra de Dios? ¿A Dios le interesa cómo te vistas? ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo? ¿Qué es lo que decía Jesucristo? Que limpiaban lo de fuera del vaso. Y todo lo que tú vistas. Esto fuera el vaso. A lo que a Dios le interesa es tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes la sana doctrina? ¿Quieres hacer lo correcto? ¿Tienes miedo? Eso le interesa a Dios. Si tienes miedo, duda o temor, tienes una lucha espiritual grande y Dios te dio las herramientas para salir de ahí, para fortalecerte. Te dio de su espíritu. Porque mayor es el que está en nosotros, está escrito. Porque mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Dios en Cristo en mí. Yo soy el templo del Dios viviente. Entonces mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando yo entiendo eso, ya se termina el miedo, la duda o el temor. Me libero de la guerra del adversario. Porque mayor es el que está en mí. Dios en Cristo en mí. Yo soy el templo del Dios viviente. Alguien me está enseñando que Dios era madre. Y yo le dije, mire, si me has visto a mí, has visto a Dios. Me tomó por loco. Pero es cierto. Porque si yo manifiesto el amor de Dios, si yo manifiesto la sana doctrina, si yo manifiesto el andar con poder, estoy mostrando a Dios. Jesucristo lo hizo. Por eso decía, el que me ha visto a mí, me ha visto a mi Padre. Él sanaba enfermos, hablaba de la sana doctrina, mostraba el poder de Dios en manifestación. Entregó su vida. ¿Tú entregas tu vida o entregas tu tiempo para hablar la palabra de Dios? Ese tiempo que va más allá. Porque si Dios dice que debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo pueden decir, no, que yo me reúno en el templo y yo tengo mi hora de oración. Pero si tú vas en el metro, vas en la locomoción colectiva, si estás en tu trabajo y escuchas a alguien que tiene una necesidad o que tiene una doctrina errada, pero quiere escuchar, ¿te detienes y le hablas? Eso es fuera de tiempo. En todo tiempo, yo soy un creyente. En mi casa, en la calle, en los medios de locomoción, en mi trabajo, en todo tiempo, procuro hacer lo que Dios me manda. No siempre se logra, no somos perfectos, pero procuro hacer lo que Dios me manda. 1 Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
Así que todas las religiones que dicen, Señor, 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 si no manifiestan el Espíritu de Dios, a lo único que le están diciendo Señor es al Dios de este siglo. Ese es su Dios. Porque los tiene cegados, porque los tiene engañados, porque los está viviendo en una religión. No son creyentes, son religiosos. No son cristianos, no tienen a Cristo adentro. Recuerden, se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía, porque manifestaban a ese Cristo que llevaban dentro. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto es lo que todas las religiones les ocultan a sus seguidores, permitiendo con esta decisión que el Dios de este siglo cumpla su ministerio de hurtar, matar y destruir. Les hurta el renacer, el recibir poder desde lo alto, los frutos espirituales. Les mata espiritualmente. Y por consiguiente la muerte eterna en el lago de fuego que nunca se apaga. Les destruye los derechos filiales, las abundancias físicas y espirituales. 1 Corintios 14:27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Esta palabra uno es una palabra bien especial en griego. Dice cada uno. Es decir, que cada uno de los 3 que habló debe interpretar. No es que uno de los 3. No es que uno de esos 3 interpreta lo que los otros dijeron, como también algunas religiones hacen. Se debe aclarar que el hablar en lenguas es para nuestra vida de oración o adoración privada, pero en la congregación debe ser lenguas con interpretación para que todos los que escuchen y reciben el mensaje de Dios o el nombre de Dios reciban edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces todas aquellas religiones que dicen me tomó el espíritu están fuera de la voluntad de Dios. Porque dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. A mí no me toma el espíritu. Yo decido cuándo hablar en lenguas, en mi vida de oración privada. Yo decido hablar en lenguas con interpretación de la congregación para que todos reciban edificación. Y cuando hablo de congregación no me refiero a un lugar físico. No es un templo. Yo no me reúno en templo. Porque yo soy el templo del Dios viviente. Pero Dios dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces en mi casa con mi esposa podemos manifestar. En mi casa con mi hijo, yo puedo manifestar. Mi esposa puede manifestar. Porque mi esposa tiene el mismo espíritu que yo. No es menos. Pero hay religiones que miran en menos a sus mujeres que las tienen como sirvientas solamente. Son Dorcas. Como ya vimos también en una enseñanza anterior, Dorcas se llamaba una mujer. No era una profesión como hoy día. No es que ellas son Dorcas. Entonces ellas barren, ellas sirven, ellas atienden. Están menoscabando la creación de Dios. Están menoscabando a aquellas que son coherederas de la gracia, de la vida, junto contigo. En algunas de las religiones que visitamos pudimos ver que sí, había gente que había renacido, ya que manifestaba el Espíritu de Dios, pues los oíamos que hablaban en lenguas, aunque la práctica estaba equivocada, pues nos la interpretaban para que los que estábamos presentes fuéramos nutridos con el mensaje de Dios o de parte de Dios. En otras aseguraban que el Espíritu los tomaba haciéndolos tirarse al suelo, dar vueltas, hablar jerigonza, repetición de palabras o sonido inentendible. Les puedo asegurar que Dios no estaba ahí con ellos o en ellos, sino que eran poseídos por espíritus engañadores. Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Espíritu de Dios no los posee, sino que el hombre o la mujer renacido los manifiesta por voluntad propia y a voluntad propia. Cada uno decide por creencia hablar en lenguas en su vida privada de oración. Pero en la reunión de creyentes, en la iglesia, en el grupo de llamados, deben creer por hablar en lenguas e interpretarlas inspirados por Dios para la edificación, exhortación y consolación de la concurrencia. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si hay una persona que está hablando la palabra de Dios, o dice estar hablando la palabra de Dios,
y detrás de él o delante de él hay gente gritando amén, aleluya. ¿Es confusión? ¿Es orden? Contesten. ¿Es confusión? ¿Es orden? Es confusión. Por tanto, Dios dice que Él no está ahí. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14, 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no inspiráis en la verdad en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el Dios que yo conozco. Es decente, es orden, es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Entonces donde yo encuentro eso, yo sé que está Dios. Y hasta ahora, en ninguna religión, en ninguno de los templos que alguna vez visitamos con mi esposa, encontramos eso. Para que llegue el día en que todos podamos decir como Pablo, 1 Corintios 14, 18, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. 1 Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 5, 19. No apaguéis al Espíritu. 5, 20. No menospreciéis las profecías. Como sabemos, profecía es tanto declaración como predicción. Examinadlo todo en el 5.21, examinadlo todo, retened lo bueno. 5.22, absteneos de toda especie de mal. 5.23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lean de nuevo este versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué significa completo? Todo vuestro ser. ¿Qué significa todo mi ser? Espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El que Dios me dio al renacer cuando confesé a Jesucristo como Señor de mi vida. Alma. Ese aliento de vida que yo manifiesto mientras que yo estoy respirando. Porque si dejo respirar, me voy a dormir. Todo eso, el espíritu, el alma y mi cuerpo, aquel que fue formado del polvo de la tierra, hace ya 1000 años, porque recuerden que de una sola carne salieron todas las gentes. Dios lo dijo así. Así que, léalo de nuevo. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Redentor e Hijo primogénito de Dios, amado de Dios. No se olviden, cuídense, caminen dentro del lindero de la palabra. La competencia en este tiempo es mucho más fuerte, y para aquellos que creen que no están en tribulación, que van a venir después de que nos hayamos ido, les tengo una mala noticia. Estamos metidos en medio de la basura. Pero lo que nosotros podemos dar gracias es creer lo que Dios dice. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios les bendiga.